En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este sexto domingo de la Pascua, el evangelista San Juan, capítulo 15, del versículo 9 al 17, nos presenta una vez más el deseo que tiene Jesús de que nosotros permanezcamos en su amor. Por eso nos invita a permanecer en Él, con Él, a permanecer en todas nuestras dimensiones, pero de una manera especial en la dimensión espiritual. Permanecer en Jesús nos invita a que nada ni nadie nos aleje de Él. Jesús nos está diciendo de que Él nos llama amigos y de que nadie ha tenido mayor amor que el que ha tenido Dios para con nosotros. Pidámosle al Señor en este sexto domingo de la Pascua que nos ayude a permanecer, insisto, a permanecer en Él. Nuestra vida sin Jesús no tiene sentido. Nuestra vida alejada de Jesús carece de emoción, carece de entusiasmo, carece de creatividad. Para nadie es un secreto de que los discípulos, cuando sentían la ausencia de Jesús y la gente salía en búsqueda suya. Salía en búsqueda porque se sentían como desamparados, se sentían como ovejas sin pastor. Y por eso, al darse en cuenta de que Jesús iba a un lugar aparte, al descampado, salen haciendo atajos para poderse encontrar de nuevo. Cuando la vida carece de Jesús, va perdiendo el sabor, va perdiendo el sentido. Es tan así que hasta el mismo Pedro dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el permanecer. Amigos, los invito para que no desistamos del deseo de querer permanecer con Jesús. Que digamos como aquellos discípulos de Maús: quédate con nosotros, porque la tarde cae. Quédate con nosotros porque mi vida se siente desvanecer ante la situación que estamos viviendo. Quédate con nosotros o quédate conmigo porque mi vida necesita de ti. Quédate conmigo porque sin ti mi deseo de ser buen papá, buena mamá, buen ciudadano empieza a sucumbir. Quédate conmigo porque mi vida cristiana sin ti se derrumba. Quédate conmigo, Señor, porque sin ti mi misión como cristiano, como bautizado y como agente de pastoral va perdiendo el sabor. Que sea la gracia de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, dándonos el deseo y despertándonos
el amor por Cristo todos los días, para que así podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, nuevamente muy buenas tardes. Sean bienvenidos después de este breve receso, a retomar nuestro proceso de formación y de una manera pues más especial continuar con el tema de los sacramentos de sanación. Hemos venido entonces trabajando el tema de el sacramento de la confesión, con el cual iniciábamos hace 15 días el tema de los sacramentos de sanación. Hoy vamos a ver el sacramento de la unción de los enfermos. Sacramento de la unción. De los enfermos. ¿Sí? Sacramento de la unción de los enfermos. Cuando hablamos del sacramento de la unción de los enfermos, obviamente se nos viene a la memoria que es un sacramento netamente para aquellas personas que ya están entrando en el declive de la vida, que ya se están sintiendo parte del cielo. Y esto ha venido sucediendo desde antiguo, porque de una u otra manera era como el pensar y era como el sentir del hombre y la mujer en ese momento. Pero hoy vamos a lograr ver y comprender este tema de una manera más distinta, de una manera más diferente. Regálame un segundito que aquí me están escribiendo y debo dar una respuesta a alguien que dice que no tiene el link todavía. Listo, ahora sí. Entonces les decía que vamos a mirar el tema de una manera distinta. ¿Qué es ese sacramento? ¿A qué nos invita ese sacramento? Pero no sin antes, como hemos venido teniendo la misma secuencia de el tema de los sacramentos, y es mirar las definiciones. Entonces vamos a mirar la definición etimológica. ¿Sí? Definición etimológica. Entonces, definición etimológica. Entonces, la palabra unción de los enfermos viene del latín untio. Untio. Del latín untio. ¿Qué significa? Acción de ungir con aceite. Acción de ungir con aceite. Para que haya, para que pueda haber la unción, es necesario utilizar el aceite. Es necesario utilizar el aceite. Pero el aceite propiamente consagrado, el aceite propiamente
bendecido. Claro que bíblicamente nos encontramos con un aceite que nos lo presentan en algunas escenas, de hecho en la escena del buen samaritano. ¿Qué significa entonces la unción? La unción significa suavizar. Tengamos claro eso. La unción significa suavizar. Hacer más apacible el dolor que se siente en el momento. Miren qué interesante, y es que ustedes y yo en algún momento hemos experimentado ciertos rasponcitos en la piel y automáticamente hacemos un gesto, y es de untar el dedo o la mano de saliva y ungirnos, más que ungirnos, como ¿cómo se dice? Aplicarnos ahí. Y frotarnos, sobarnos. Frotarnos, sobarnos, aplicarnos, y eso va suavizando, es decir, suaviza un poco. La unción de los enfermos, entonces, es eso, suaviza el dolor. No físico tal vez en el momento, pero sí genera como un bálsamo. Miren que ustedes y yo hablamos del término, es como un bálsamo de paz, de tranquilidad. Entonces la unción nos invita a ello. En la parábola del buen samaritano nos encontramos de que el que va en el caballo, el samaritano, coge aceite y lo unge, lo cura, mientras llega directamente donde el médico, que ya va a utilizar los utensilios más oportunos para la debida curación. Entonces esta es la palabra etimológica del latín untio. Repito, que significa la acción de ungir con aceite. Definición metafísica. La definición metafísica de este sacramento es, repito, como los anteriores, nos invita, ¿sí? ¿Quién me habla? ¿Quién nos habla? Bueno. Decía entonces que la definición metafísica, como los demás sacramentos, nos invitan al futuro próximo o al género próximo. ¿Cuál será el género próximo del sacramento, de la definición metafísica de este sacramento? Entonces, el género próximo es, en primera instancia, albergar la esperanza. Quien recibe la unción de los enfermos alberga una esperanza humanamente de sanarse, una esperanza de recobrar las fuerzas perdidas por la enfermedad, ¿sí? Alguien que me busque por favor rápidamente el texto de Marcos 5, 25, 34. Marcos 5, 25, 34. ¿Quién lo tiene, por favor, y nos lo lee? Marcos 5, 25, 34. Sí, por favor. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre,
y sintió en su cuerpo que se quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Qué interesante entonces este texto, cómo nos habla de esa esperanza. Esta mujer de la que nos relata el texto albergaba una esperanza. Miren que ella se pensaba a sí misma: con solo tocar el borde de su manto, quedaré sanada, me curaré. Alberga la esperanza. Metafísicamente hablando, entonces, este sacramento nos lleva a tener una esperanza, pero una esperanza, como lo decía ahora, una esperanza física, una esperanza humana, una esperanza de que me voy a aliviar, de que voy a recuperar mis fuerzas perdidas. Pero a su vez nos debe llevar a tener una esperanza esperanzadora. Así como tenemos la esperanza de aliviarnos físicamente, debemos de tener una esperanza esperanzadora. Y eso es a lo que llamaríamos en segunda instancia anhelar la gloria del cielo. Anhelar. Anhelar la gloria del cielo. ¿Sí? Anhelar la gloria del cielo. Anhelo, repito, sanarme, recobrar las fuerzas, levantarme de la cama, volver a ejemplo de la suegra de Pedro, que una vez quedó curada, se levanta, recobra fuerzas y se pone a servirle a Jesús. Pero debemos albergar entonces la esperanza esperanzadora, y es de entrar a la gloria del cielo, entrar en el reino de Dios. Es a ello lo que todo enfermo, toda persona debemos ambicionar, debemos aspirar. Como diría San Pablo: ambicionemos y anhelemos los bienes de allá arriba. El enfermo quiere estar en paz. Por eso ustedes y yo miramos cómo han habido muchos episodios de muchas personas que en el transcurso de la vida, mientras estuvieron lúcidos, mientras estuvieron con sanidad, mientras estuvieron pasándola chévere, no se preocuparon de su vida espiritual o de su vida en gracia de Dios. Pero ya llega y los visita una enfermedad, y entonces ya cuando se sienten en el lecho de muerte, ahí sí llaman al sacerdote, piden oración por ellos, y eso está bien. Pero ¿qué los impulsa a reaccionar de esta manera? El deseo de no sentirse condenados y el deseo de estar en el cielo. Eso es lo que hace posible entonces, metafísicamente hablando, el sacramento de la unción de los enfermos. Anhelar, aspirar al cielo de una manera pacífica, de una manera tranquila, de una manera en reconciliación. Por eso ustedes también y yo hemos experimentado y presenciado hombres y mujeres que en el lecho de muerte también llaman a toda su familia: perdóneme, reconcíliese, todo. ¿Por qué? Porque ya sienten que es necesario ir, como diría por ahí el dicho, ir saldando las cuentas. Y
En tercera instancia, metafísicamente hablando, el sacramento de la unción de los enfermos hace posible la entrada a los brazos del Padre tranquilamente. ¿Sí? Eso también nos invita a entrar tranquilamente a la presencia de Dios. Entrar tranquilamente a la presencia de Dios, lo que les decía ahora, ya sin cargas, ya sin temores, ya sin cargas que ya no son posibles de continuar con ellas. Por eso el momento de la unción de los enfermos debe ser un momento solemne, debe ser un momento especial, debe ser un momento en el cual tanto la familia, el mismo enfermo en su lecho de enfermedad, como el ministro que va a ungir, deben de hacer ese momento algo especial, ese momento lindo, bello, ¿sí? Bello. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran ya de plano los sentimientos encontrados para querer estar, repito, tranquilamente en los brazos de Dios. Eso entonces en cuanto a la parte metafísica. Mirar este texto bíblico de la mujer hemorroísa que nos invita a tener esa esperanza. Luego viene entonces la definición física. La definición física. Sacramento de la nueva ley. Ya esto lo debemos tener muy claro, porque hemos venido hablando ya con de 5 sacramentos y hemos hablado de las mismas definiciones. Sacramento de la nueva ley, instituido por Jesucristo. Pero ¿qué va a hacer aquí la definición física en este sacramento? Se realiza a través de 2 gestos. ¿Sí? Se realiza a través de 2 gestos. Primero, la imposición de manos. ¿Sí? La imposición de manos, en primera instancia. Recuerden lo que les he dicho. Signo o gesto infaltable en los sacramentos, imposición de manos. La imposición de manos dentro del sacramento es importante, porque es que la invocación del Espíritu sobre lo que se va a efectuar. Hablándolo técnicamente, sería la epíclesis sacramental. La epíclesis sacramental, donde invocamos, o más bien, invocamos nosotros no, donde el ministro ordenado invoca la presencia del Espíritu. ¿Sí? Alguien que me busque por favor el Evangelio de Lucas 10, 33, 35. Lucas 10, 33, 35. ¿Quién dijo yo? Yo, profe. A ver, Pedro. 10. 33. 10, 33, 35. Listo, entonces. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle sintió compasión. Se acercó a él, lo curó, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Bien, ahí está, ¿cierto? Y luego viene la unción.
con el aceite. ¿Sí? La unción con el aceite. Otra persona que me colabore buscando la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 13. Perdón, capítulo 5, versículo 13. Santiago 5, 13 y siguientes. Profe, yo, A ver, Emilce. Natalia. Perdón, Natalia. Bueno, entonces Santiago 5:13. Usted me dice hasta cuál, profe. Hágale. ¿Está afligido alguno de ustedes? Siga. Eh, que rece. ¿Está alegre? Que cante. ¿Está enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que recen por él y lo unjan con aceite en nombre del Señor. Muy bien. Si hay alguien enfermo, nos dice Santiago 13:15, si hay alguien enfermo, llamen al sacerdote. Miren, ¿quién es el ministro de este sacramento? ¿Quién? El sacerdote. El sacerdote. El sacerdote. ¿Quién es el único que puede ungir? Sacerdote. El sacerdote. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Sagrada Escritura. ¿Por qué hago la salvedad? Porque nos encontramos en muchas partes hombres y mujeres ungiendo, porque supuestamente han tenido una manifestación. Y entonces yo ya me considero líder, yo ya me considero un enviado, ya me considero un profeta, y el Señor me reveló que tenía que ungir a. Y entonces hacemos a la gente un montón de acciones donde decimos que tenemos que ungir. O vamos con el debido respeto de los que pronto practican ello, o vamos de pronto a un grupo de oración y de vigilias, y entonces hay que ungirnos, nos van a ungir. No. La unción solamente se hace dentro de los sacramentos, y el único que lo puede hacer es el obispo ordenado, el sacerdote y el diácono. Repito, los únicos que pueden ungir, y eso sí, dentro de un sacramento, es el obispo, el sacerdote y el diácono. Nadie más. Así que cuando ustedes de pronto, movidos por la emoción, movidos por el deseo de un grupo de oración o de algún líder, diga que los van a ungir, no. No. ¿Por qué? Porque no está consagrado y no es un sacramento. Y no es un sacramento. Y además, repito, lo ordena la Sagrada Escritura. Se lo voy a volver a leer. Santiago 5:13. ¿Hay entre ustedes algún desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? ¿Hay algún enfermo que llamen a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Esto es otra cosa que debemos tener claro. El sacramento de la unción también es sacramento de perdón. En el caso de que el enfermo no tenga conciencia ya, o de que no pueda hablar, con la unción se le ha sido perdonado el pecado. Lo acaba de decir el versículo 15 del capítulo 5 de la carta de Santiago. Pero miren qué interesante, muchachos.
No me pienso detener mucho acá, pero para que tengamos la diferencia entre el uno y el otro. ¿Cómo inicia el versículo 13? ¿Hay entre ustedes algún desanimado que rece? Grupito de oración. Estamos en un grupito de oración, estamos todos movidos, por ejemplo, la iglesia de Colombia nos ha invitado a orar todos por esta situación. ¿Hay alguien desanimado? Sí, todo un pueblo está desanimado por la situación que estamos viviendo. Recemos. Entonces, ahí estamos entrando, ahí sí, el laico comprometido, ahí sí, el líder de la comunidad, rece. Continúa diciendo, ¿está alguno alegre que canten himnos? Ahí sí, otra vez nosotros. El que dirige, alabamos, glorificamos a Dios por esta maravilla, por esta bendición. Pero miren lo que hace después la salvedad en el versículo 14. ¿Hay alguno enfermo? Que llamen a los ancianos. En otras traducciones dice a los presbíteros y en otra traducción dice a los sacerdotes de la iglesia. Ahí entra usted y entro yo. No. No. ¿Por qué no? Porque no somos ordenados. No somos Porque consagrados. no somos sacerdotes ordenados. Si bien muchos dirán, no, profe, pero es que yo tengo el sacerdocio bautismal. Muy bien, pero no tiene el orden ministerial. No tiene la consagración por el que le otorga la ordenación sacerdotal. Entonces miren qué interesante, muchachos, que ir haciendo nosotros esas diferencias. ¿Qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer yo dentro de una celebración litúrgica? Y entonces muchas veces nos llenamos, perdónenme el término, de muchas ínfulas. Y entonces me voy de casa en casa, de pronto llevando la comunión los que son ministros extraordinarios de la comunión y estoy imponiendo la mano al enfermo. Y no. Cosas que no debemos hacer. Y eso nos lo acaba de decir, repito, no lo digo yo, lo está diciendo el magisterio de la iglesia, la doctrina de la iglesia católica que está contenida en la Sagrada Escritura. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Guillermo, yo tendría como una pregunta, en ese sentido. Por ejemplo, cuando uno va pues a ciertos lugares de oración, como por ejemplo Buga, bueno, que a uno le dan como el aceitico del Santísimo y eso, entonces uno no debe usar ese aceite, pues según la apreciación que te acabo de escuchar. A ver, es que hay unos aceites que se llaman aceites sacramentales, no sacramentos. No sacramentos. Recuerden por allá cuando hacíamos la introducción al tema que estamos trabajando, que son sacramentos. Recuerden la diferencia entre sacramento y sacramentales. Recuerden por allá, la persona que me hizo la pregunta, respóndase a la pregunta que voy a hacer yo. ¿Cuál es la diferencia entre un sacramento y un sacramental? Vamos a ser breves. ¿No tiene la respuesta? No. Ojo pues, eso ya lo vimos. Ah, bueno, no, perdón. Recuerden entonces que yo les decía en las primeras clases que vimos, y es de que sacramento, la definición es de que contiene la gracia sacramental, tiene la gracia en sí, mientras que un sacramental tiene una gracia particular. Produce gracia. Sí, una gracia particular, la que usted le pone, lo que llamaríamos la fe. Pero estos aceites que venden en estos lugares de peregrinación y todo, no son aceites para ungir sacramentos. No. Y aquí yo no hablo más ampliamente para no caer de pronto
como dirían, en desgracia con cosas, pero no, ¿sí? Solamente el sacramento, la unción la hace el ministro ordenado. El ministro ordenado. Los otros aceites, así como el agua bendita, producen un efecto particular, el que usted le haga. Por ejemplo, es que este aceitico me lo compré en X o Y santuario. Usted de pronto tuvo un dolor de cabeza y usted misma se untó. Ahí no hubo una unción, sino que me unté, así como cuando uno se aplica crema de manos o se aplica de pronto otra sustancia corpórea. Ahí yo solamente me unté, me apliqué ese aceite porque siento que este aceite me va a calmar el dolor de cabeza. Pero ahí no fue que usted dijo, yo me ungí para el dolor de cabeza y se me quitó. Esto es bendito. Y entonces ya usted coloca en su casa el letrero donde diga, vengan, acérquense que no. En este caso no fue unción de enfermos. Usted le colocó una fe y se realizó y produjo ese efecto, ese placebo que psicológicamente podríamos hablarlo. Tengo dolor de cabeza, pero con untarme esto se me quita. Se untó, hubo efecto. Eso se llama el efecto de placebo en psicología. Es como la señora mayor y adulta que no quiere tomar pastillas y entonces, o que tiene un sentido hipocondriaco y que dice que me tomo esta pastillita y se me quita eso. Le pudieron haber dado una pastilla que no es la que estaba pidiendo y ella ya se sintió aliviada, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Irnos como también ir ya quitando de la cabeza esas ideas. Esto que yo compré allí, esto que yo compré acá, es sacramento porque fue bendito por un padre, sin desmilitar pues la bendición de. Eso se llaman sacramentales, no sacramentos. ¿Claro hasta acá? A la que me hizo la pregunta. Sí, Guillermo, ya sé. Muy bien. Entonces eso en la parte física. Imposición de manos y unción con aceite. Entonces tenemos dos fuentes bíblicas, dos referentes bíblicos, ¿sí? No, repito, no hagamos lo que no nos corresponde a nosotros. Sepamos yo como laico, como cristiano, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la definición descriptiva. La definición descriptiva. ¿En qué consiste? Confiere la gracia de la salud en el alma. Y si es voluntad de Dios, en el cuerpo. Confiere la gracia de la salud en el alma. Este sacramento, muchachos, ¿alguien me está hablando? ¿Alguien va a decir algo? Profe, es que hay un micrófono prendido. Vamos a tratar de silenciar. Ya lo apagó doña María. Gracias. Listo, retomo. La finalidad de este sacramento es conferir la gracia de la salud del alma, en primera instancia. Ya lo decíamos por acá. Pero miren qué interesante, si es gracia y voluntad de Dios, confiere la sanación del cuerpo. Hemos visto muchos milagros, lo que denominamos pues milagros, que con la unción, entonces el que estaba ya más allá que acá, se devolvió. Y entonces, listo, entonces ya el Señor me curó, el Señor me sanó, me está dando otra oportunidad. Eso efectuó una gracia de Dios a través de la unción.
pero la finalidad es salvar el alma. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar, vamos a hablar un poquito de qué nombres ha venido recibiendo este sacramento a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia. ¿Sí? ¿Qué evolución? ¿Qué evolución? ¿Qué efectos ha venido produciendo este sacramento? ¿Cómo ha cambiado el nombre del sacramento durante este tiempo? Vamos a dar hasta ahí. La tradición de la Iglesia es nombres del sacramento, nombres del sacramento. Durante todo este tiempo, la tradición de la Iglesia nos ha mostrado este sacramento de muchas, más que de muchas, de algunas maneras. Y ello pues movido por la necesidad pastoral de ese momento, movido por la intención que tenían los hombres y las mujeres de esa época. En primera instancia, entonces, en el año 402 y 417, en la época de Inocencio I, este sacramento recibió el nombre de bendición del óleo. ¿Sí? Bendición del óleo. Bendición del óleo. Se da, repito, en la dirección de la Iglesia bajo el mando de Inocencio I, que se da en el año 402 al 417. ¿Qué pretendía entonces Inocencio con ello? Inocencio es el que dice que bendecir el óleo, porque este óleo, este aceite, es el que va a darle una suavidad a la persona que muere. ¿Sí? Le va a dar como una tranquilidad, le va a dar como una paz. Ahí entonces donde se dice bendecir el óleo. De ahí viene entonces esto de lo que tenemos en la actualidad y es la misa crismal. Desde ahí podríamos decirlo que se inicia esta misa. En la misa crismal el obispo bendice y consagra los óleos que van a ser utilizados en los sacramentos. Con esto corroboro la respuesta a la pregunta que hicieron anteriormente. Los óleos que se utilizan en el templo, en los sacramentos, son óleos que ya han sido previamente consagrados y bendecidos por el obispo. Ahí ya viene la pregunta. ¿Será que estos aceites que nos ofrecen en X o Y lugar serán los aceites que la Iglesia propone para los sacramentos? No. Cada quien se responde. ¿O qué clase de aceites me están a mí ofreciendo? Ahí ya vamos cayendo en la cuenta de también muchas veces no dejarnos impresionar con todo lo que nos ofrecen para nosotros suavizar o alimentar
nuestras religiosidades populares o personales. Guillermo, perdón. Sí. A mí alguna vez me trajeron un aceite que era de que el padre de San Charbel, que él sudaba todo y inclusive me lo regaló un sacerdote, era eso que el exorcista me lo regaló. Entonces uno con ese aceite, ¿qué hace? Pregunto yo. Nada. A ver, Rob Wilson, esa pregunta es secuencia de la anterior. Con ese aceite pues no se hace pues nada, podrían tenerlo como una reliquia. Entonces hay que mirar también la raíz, o más que la raíz, la procedencia de estos aceites. Es decir, qué tan fehaciente es de que sí proviene o viene de la persona que a usted le dijeron. Pues de hecho, hay que hacer una pregunta. ¿Quién suda aceite? ¿Qué ser humano suda aceite? Profe. ¿Cierto? Entonces, ojo, yo lo que estoy hablando acá, ya no es la palabra Emilsen, lo que estoy hablando aquí es, no estoy con esto entrando de pronto a robarles a ustedes la fe o el deseo o lo bonito que tienen con la vida espiritual o con los medios que le ofrecen a usted alimentar esa fe, no. Sino lo que yo estoy diciendo es lo que les he dicho en algunos momentos. Yo les enseño es conforme a lo que manda el magisterio y la doctrina de la iglesia. Y si ustedes tienen fe en ello, es para que la aumenten y la sepan manejar de una manera prudencial. Prudente, no tan ambiciosa, por así decirlo, no tan, ¿cómo puede? Hay un término, tan místicamente, ¿cierto? Tan místicamente, porque fanáticamente, tan fanáticamente. ¿Sí? O es también como de tanta piedad popular. Eso. Y hay que caer en la cuenta que muchas veces nosotros le damos más importancia y más relevancia a las piedades populares que a lo que verdaderamente hay que darle sentido, que es a la vida sacramental, a los sacramentos. Entonces, bendición de oro, lo decíamos entonces que fue en Inocencio I entre el 402 y el 417. Repito, de ahí entonces la iglesia ha acogido lo que es la bendición de los óleos en la misa crismal, que normalmente se hace el jueves santo o por razones pastorales se hace jueves víspera de Domingo de Ramos, para que entren ya a ser entronizados dentro de la fiesta de la Pascua para la vivencia de los sacramentos del año que viene. Ahora, segundo, estamos todavía en los nombres que ha venido recibiendo. En el Concilio de Trento, ¿cierto? En el Concilio de Trento. Este Concilio de Trento, recuerden que se ha dado entre el año 1545 y 1563. 1545 y 1563. ¿Qué nos dice el Concilio de Trento con referencia a este sacramento? El Concilio de Trento le va a dar el nombre de sacramento de extrema unción. ¿Sí? Sacramento de extrema unción. ¿Sí? Extrema unción. Como su nombre lo dice, extrema es realizar esta unción ya en extrema
necesidad de la persona, es decir, que ya está extremadamente, por así decirlo, muerto. Ya está en las definitivas, en las últimas. Este Concilio de Trento también ya lo instituye como sacramento. Entonces, ese sacramento de la unción se instituye en el Concilio de Trento. Desde el Concilio de Trento, miren, desde 1545 hasta la fecha, tenemos este nombre de sacramento en la Iglesia. Y se le ha dado, pues como repito, el nombre de extrema unción. Extrema unción. Lo que les decía ahora, el hombre y la mujer tenían un pensamiento de que vamos a llamar al sacerdote para que unja al enfermo, y entonces el enfermo mismo decía no, 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 o la familia decía no, 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 y todavía nos encontramos personas de mayor edad que les tienen cierto recelo, cierto temor, cierto miedo a la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque unción de los enfermos, sinónimo de muerte. Y entonces la gente pensaba, o todavía miren que ustedes son testigos, creo yo, de que la gente tiene algún vecino enfermo y entonces dicen, imagínense que fulanito ya pidió al sacerdote. ¿Qué responde mismo la gente? Ay, se va a morir. Se va a morir. Ay, ¿cómo así? Ya pidió al Padre, se va a morir. Bendito sea mi Dios. Y entonces ya la gente piensa que detrás del Padre viene ¿quién? La muerte. El carro fúnebre. Ya, salió el Padre, ya nos toca a nosotros. ¿Sí? Y así no es. Por eso, en tercer lugar, el Concilio Vaticano II le va a dar otra mirada. Le va a dar otra mirada. El Concilio Vaticano II, recuerden que se promulga en 1963, termina en 1963 con Pablo VI, ¿cierto? Y Pablo VI, el Papa Pablo VI, Concilio Vaticano de 1963, va a decir, no, este sacramento hay que darle una estructura pastoral, ¿cierto? ¿Qué va a decir el Concilio Vaticano II con referencia a este sacramento de la unción? Y dice que este sacramento deben verlo desde dos perspectivas. Primera, no es solo para los moribundos, ¿cierto? No es solo para los moribundos, dice el Concilio Vaticano II. De hecho, miren que ustedes y yo somos testigos de que por lo regular en Semana Santa las parroquias colocan dentro de su programación una misa para los enfermos y la unción. Entonces allá ya van todas las personas a las que se les lleva obviamente la comunión y ya las otras personas que deseen o que se sienten con un mal. ¿Por qué? Porque no es sacramento únicamente para los moribundos, dice el Concilio Vaticano II. Si no es solo para los moribundos, entonces el Concilio Vaticano II dice, es un sacramento, veamos este sacramento como el que recobra las fuerzas en la debilidad. ¿Sí? El que nos recobra las fuerzas en la debilidad. Recobra las fuerzas en la debilidad. Entonces me siento yo
no es que yo tenga un problema amoroso, entonces me voy para que me unjan porque estoy enfermo del corazón. ¿Usted por qué? No, padre, es que me acabé de divorciar, entonces mi corazón está enfermo, vengo para que me unjan. No, tampoco. Sino que cuando uno se siente que está perdiendo las fuerzas corpóreas, las fuerzas espirituales, cuando uno siente esa pérdida ya de la salud, entonces pide al sacerdote que no únicamente en extrema unción, como hablamos ahora, ni en estado ya de moribundo, no. La idea es que vaya teniendo un grado también de ¿qué? De conciencia para quien quiere recibir este sacramento. Guillermo, yo he escuchado en algunas parroquias que a las personas de más de 70 años se los colocan, pues, aunque no estén enfermos, sino como, yo no sé, pues como una ayuda, pienso yo. Exacto, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el Concilio Vaticano II. Claro, hasta acá, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto? Profe, pues, Sí. yo no sé, puede ser, me está pues ahí como maquinando en la cabeza, y es, o sea, que se puede hacer varias veces, siempre y cuando pues el cuerpo lo necesite, o cómo es esto. Bueno, a ver, no es que se pueda hacer muchas veces, hay que hacerlo de una manera prudencial. Por ejemplo, no es que tenga tampoco fecha de vencimiento. Un enfermo que ha sido ungido, digamos, ahorita en enero, por decir algo, y por la cuestión de la pandemia no se pudo asistir, ya está preparado. ¿Por qué? Porque la unción tiene una gracia, el sacramento no tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Tiene una gracia que perdura. Entonces no es que lo reciba uno hoy, ya quiero recibirlo otra vez mañana, que no, sino de una manera pues prudencial. ¿Claro hasta acá? Guillermo, te voy a hacer una pregunta que aquí me perdí. En el Concilio de Trento, cuando toma el nombre de extrema unción, lo toman un tiempo, de ahí no se me perdió el dato, y después pasa a ser unción, ¿no es cierto? Hay un cambio, ahí no la pude coger, ahí me perdí. A ver, no, que en el Concilio de Trento es el que le da el nombre de unción de los enfermos, le da el nombre como tal a este sacramento. Pero lo denomina extrema unción, que era únicamente ya para el estado de moribundos, para nadie más. Pero entonces en Trento se da, o más bien podríamos decirlo, se instituye ya como sacramento. Mientras que por Inocencio I era consagración del aceite para ponérselo a los enfermos, no más. Profe. Perfecto, gracias, Guillermo. Con gusto. Profe, usted nos había comentado acerca de que este sacramento no lo pueden recibir los que no están bautizados. ¿Yo en qué momento dije eso? Pero es al principio, eso como en una de las clases que estábamos hablando de los sacramentos, que se le hizo una pregunta. A ver, pues se sobreentiende que para recibir cualquier otro sacramento se necesita estar bautizado, ¿cierto? Por eso se dice que haya un sacramento que esté en conciencia. Por ejemplo, cuando visita, por lo regular los sacerdotes, cuando los llaman para que haga la administración de este sacramento, preguntan, ¿y está consciente? Para dos cosas. Primero, para ver si puede recibir la comunión o para ver si se puede confesar. Entonces, la idea es que quien reciba un sacramento ya esté con el sacramento inicial, que tenga una vida cristiana iniciada a través del sacramento del bautismo, ¿cierto? Como tal. Ahora vamos. Pregunta. Es que nos acabas de decir que el sacramento no tiene vigencia, ¿cierto? Pero entonces, si no tiene vigencia, nosotros recibimos ese sacramento cuando nos confirmamos. No. Ah, no, perdón, me confundí con el tema del óleo. Bueno, no. La pregunta, no, olvida esa. Tengo otra pregunta. La pregunta es,
por ejemplo, si la Sagrada Eucaristía es un sacramento tan importante y a mí personalmente me alivia, ¿cuál es la diferencia entre entonces recibir, por ejemplo, un enfermo la Sagrada Eucaristía o recibir la unción? A ver, la Eucaristía, como usted lo acaba de decir, es el sacramento por excelencia. Hay que recibir la unción, por eso antes o previamente a que el enfermo vaya ya el sacerdote a visitarlo, miren que tiene una visita casi semanal por los ministros extraordinarios de la comunión, que le llevan el viático, le lleva la comunión a casa. Pero la Eucaristía va a refortalecer, va a confortar el alma, el alimento espiritual, ¿cierto? Le va a llenar, le va a saciar el hambre espiritual, la comunión. Más la unción, como hemos venido diciendo, le va a refortalecer es la enfermedad como tal, el alma que está afligida, que está dolorida, que se siente desvanecer por una enfermedad. Cada sacramento tiene una función. Ya lo hemos venido hablando durante todo este tiempo. Hay que darle lugar a cada sacramento y en cada momento específico de la vida. Entonces, la comunión no va a suplir el sacramento de la unción. Por eso, repito lo que decía, muchos sacerdotes dicen, está en conciencia. ¿Para qué? Para que en conciencia reciba la Sagrada Comunión. Y en conciencia pueda confesarse. De no estar en conciencia, ¿qué hace únicamente el sacerdote? Ungirlo, porque ya decíamos que el sacramento de la unción también trae una gracia de perdón de pecados. Entonces, el único que haría el sacerdote. Ya la comunión, no, porque ya no va a haber sujeto que la pueda consumir. ¿Claro hasta acá? Profe, vamos avanzando, vamos a avanzar. Pero rápidamente. Pregunta, si ese que está ungido, que estaba grave y lo ungieron, él más tarde vuelve a recaer, lo vuelven a ungir. No le entendí la pregunta, hábleme un poquito más fuerte. Él recibió la unción enfermo grave, ¿cierto? Sí. Entonces, si él se recupera, por decir algo, más tarde recae, lo vuelven a ungir. Sí, claro, es decir, si a él lo ungieron decir hoy a las 5 de la mañana, por decir algo, se restableció y hoy a las 5 volvió a recaer y que vamos a llamar al Padre, ya no, porque ya está ungido, ya está preparado. Eso es más o menos por allá después de un periodo de tiempo, 3 meses o 4 meses. ¿Sí? Para no caer tampoco en la desacralización del sacramento. Para no caer de pronto en eso. ¿Listo? Guillermo, ¿se puede solicitar este sacramento, por ejemplo, cuando una persona va a tener una cirugía grave? Sí, claro que sí. Esta semana, tengo una experiencia de esta semana, en una parroquia, fueron a solicitar al padre para que ungiera a una señora que la iban a desconectar. Es decir, se había aliviado del problema de la pandemia, pero como la habían entubado, ya le iban a hacer el proceso de retirarle todo todos estos elementos que tenía. Entonces la familia dijo, queremos que el padre le haga una oración, la unja, por si uno no sabe que en el transcurso de este proceso fallezca. Se puede, ¿cierto? Sí se puede. Bueno, muy bien. Y ya para concluir, vamos a mirar este sacramento desde la parte cristológica, es decir, recuerden que Jesús es que instituye los sacramentos y Él es el que le da la veracidad y el sentido a ello. Entonces vamos a mirar el sacramento como Jesús ve, es decir, ¿qué hace Jesús en estos momentos dentro de la enfermedad? Lo que nos cuenta pues la historia
de la Sagrada Escritura y de Jesús en presencia. Te van a colocar como subtítulo Jesús ante la enfermedad y la muerte. Jesús ante la enfermedad y la muerte. Jesús ante la enfermedad y la muerte. Podríamos decir que Jesús es el óleo salvador. Miren qué bonito este término. Podríamos denominarlo el óleo salvador. ¿Por qué? Porque Jesús siempre quiso y siempre estuvo al frente del que lo necesitaba, pero de una manera especial en el enfermo y en el que estaba a punto de morir. Jesús, frente a esto, tiene ciertas acciones. La primera, ayudar al que sufre. Ayudar al que sufre. ¿Sí? Jesús se hizo el óleo salvador ante la persona que estaba sufriendo. Por eso todos querían estar al lado de él. Por eso todos querían acudir, querían estar cerquita, como la mujer hemorroísa, querían sentirse sanados. Y entonces Jesús sale al encuentro. Jesús tiende la mano. Jesús está allí para el que lo está necesitando en el momento. Ayuda al que sufre. En el estado de enfermedad, invoquemos la presencia de Jesús. Y Jesús nos ayuda. Jesús está siempre ahí dispuesto para cuando usted y yo le invoquemos. Pero siempre y cuando tengamos el deseo inefable de ¿qué? De estar unidos a Él. Jesús entonces se hace el óleo salvador. También cuando está perdonando al pecador. ¿Sí? Está ahí para perdonar. En la escena de la mujer adúltera, ¿dónde están los que te han condenado? Ninguno, Señor, no los veo. Se esfumaron. ¿Qué le dice Jesús? Tampoco yo te condenaré. Pero miren qué interesante y es, frente a esta escena, Jesús interpela a la comunidad, interpela a la muchedumbre y le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron, todos se fueron. ¿Quién queda ahí con la mujer? El único que no es pecado. Jesús. Jesús, el único que podía tirar todas las piedras del mundo. Y a pesar de ello, no arrojó ninguna. Solamente arrojó la piedra del perdón, la piedra de la misericordia, la piedra del consuelo, la piedra de que recobraba la dignidad que el hombre ha perdido. Ninguno, Señor, tampoco yo te voy a condenar. Entonces Jesús, ante la enfermedad, ante la muerte, se nos hace ese óleo salvador. Decíamos que el óleo es un aceite que suaviza, que refresca, que le da posibilidad de sanar rápidamente. Jesús es eso. El óleo que nos sana rápidamente, que nos suaviza nuestras cargas. Y Jesús, frente a la enfermedad y a la muerte, se hace como el que ayuda, decíamos, el que perdona, pero también el que va a decir,
que la muerte y la enfermedad no es un castigo. No es un castigo. Como de pronto mucha gente piensa. ¿Por qué a mí? Me siento castigado, me siento castigada con esta enfermedad, pero ¿por qué a mí? Es así, es tan así que en la época de Jesús, recuerden la escena del ciego de nacimiento. ¿Qué le dicen a Jesús? Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? A lo cual Jesús le dice, ni él ni sus padres. Ninguno pecó, porque es que la enfermedad no es un castigo. No es algo que viene de, como mucha gente dice, tengo que hacer una liberación transgeneracional. No. Es que eso viene de descendencia, eso viene de allá, desde mis antepasados, eso es un castigo que entonces tenemos que perdonar desde allá arriba. No. Jesús viene y nos presenta otro estilo de vida. Y dice, es que ni él ni sus padres. Fue un problema, por ejemplo, en el caso del ciego de nacimiento, fue algo biológico, pero no es porque sus papás pecaron. Como dice por allá el libro del Deuteronomio, que los pecados de los padres recaen sobre los hijos. Era un pensamiento antiguo. Ahora ya Jesús dice, no, es que yo me vuelvo esto, el óleo, el bálsamo. Eso dentro del sacramento de la unción es Jesús. Por eso, repito, Santiago 5:13 decía, llamen al presbítero, el que lo unge. Y recuerden que el presbítero, el sacerdote, actúa in persona Christi. Entonces es el mismo Cristo quien está ungiendo en el momento. Es el mismo Cristo quien está dando la sanación, dando la salvación, dando la liberación, dando el perdón. Aquí entonces ver a Jesús como esto, el que ayuda, el que perdona y el que nos dice que no es un castigo. Muchos decimos, es que yo me lo merezco, yo estoy sufriendo porque es esto, y entonces no es un castigo. Peligro ver a Dios como el enjuiciador, como el castigador. Peligro. Y por último vamos a ver el sacramento, en segunda instancia, sacramento como el que recobra el reino, ¿sí? Nos recobra el reino. Este sacramento de la unción nos recobra el reino, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Decíamos ahora con la definición metafísica, tener una esperanza esperanzadora de poder entrar bien al reino de los cielos. Y entonces esto nos recobra el reino. ¿Frente a qué? Frente a la enfermedad, todos nosotros estamos expuestos. Y cuando uno está expuesto a una enfermedad o es consciente de eso, también debe estar consciente de 4 cositas. Es decir, hay 4 cosas que ineludiblemente usted y yo podemos prescindir de ellas. 4 cosas que están al lado de nosotros. En primera instancia, el fracaso. Luego, el miedo. Luego, la enfermedad. Y por último, la muerte. De estas 4 cosas, usted y yo no podemos prescindir. Tenemos miedo al fracaso. Me pronosticaron X o Y enfermedad. Quedé ya fracasado. Tenía proyectos, tenía ambiciones familiares con mis hijos, con mi esposa, con mi empresa, pero esta enfermedad ya, quedé fracasado.
Luego viene el miedo. ¿El miedo a qué? Muchos tienen miedo a la muerte. Muchos tienen miedo a ser desahuciados, a ser excluidos. Miren con lo que estamos viviendo, entonces mucha gente, entonces cuídese y está bien, hay que cuidarse, pero tienen miedo de ser contagiados, tienen miedo de ser infectados. Eso está bien. Tenemos miedo ¿a qué? A que me rechacen. Luego viene la enfermedad. ¿Quién de ustedes y yo quiere estar enfermo? Ninguno. Pero tenemos que experimentar la enfermedad. La enfermedad nos restablece, la enfermedad nos purifica, la enfermedad nos reanima. ¿Cómo así, profe, que la enfermedad nos reanima? Claro, si yo me alivié, me reanima a ser juicioso con las medicinas que tengo que tomar, a ser juicioso, a no exponerme a, me reanima a un cambio de vida. E indudablemente la muerte. Tenemos que morir. Y de hecho nuestra vida es un constante morir. Pero físicamente, tarde o que temprano, morimos. Diría una canción por ahí, sé que tengo seguros 2 días, el primero cuando vine al mundo y segundo cuando he de marchar. Y todos nosotros queremos omitir esto. Y entonces por eso vivimos de una manera muy relajada. No pensamos en esto, entonces por eso nos exponemos. No pensamos en esto, por eso vivimos liberados. No pensamos en eso, por eso vivimos haciendo y deshaciendo. No pensamos en eso y por eso despilfarramos la vida, sin pensar de que esto algún día nos llegue. Por eso dice el Evangelio, estad preparados, porque no sabemos el día ni la hora en cuando el Hijo del Hombre venga por nosotros. Siempre pensemos en esto. Dirían por ahí términos muy sociales y muy activistas. La muerte nos está respirando acá. Pero nosotros no lo pensamos. Pero entonces, ¿qué función va a cumplir, valga la redundancia, la unción de los enfermos en esto? De que nos va a llevar a suavizar estas dimensiones. ¿Sí? Decía Santiago en el versículo 13, ¿hay alguien triste? Oren el fracaso. ¿Hay alguien en preocupación? Recen en el miedo, los unos por los otros. La unción de los enfermos nos suaviza ello. La unción de los enfermos nos hace aproximarnos a la gracia de Dios, pero de una manera más tranquila, de una manera más suave. ¿Y qué quiere decir esto? En definitivo, que el sacramento de la unción de los enfermos es el sacramento de la gracia para afrontar estas limitaciones existenciales nuestras. Sacramento de la gracia que nos ayuda a afrontar nuestras limitaciones que podemos vivir y que vivimos a diario. Hasta ahí entonces el tema de la unción de los enfermos y como siempre vamos a evaluar el encuentro. Profe, buenas tardes. Pues soy Oralia. Y pues no sé, el Señor todo lo hace perfecto. Pues como se dieron de cuenta, perdí a mi hermana el domingo. Y vengo hoy, pues yo dije, no puedo seguir perdiendo clases, me tengo que conectar. Después hablo contigo, pues me pongo al día. Y veo cómo me llega esta clase. Yo casi no soy de hablar mucho, pero me quedé impresionada el Señor cómo me ayuda y me saca de esta tristeza porque viví todo esto que tú estabas diciendo con lo de con este sacramento con mi hermana, ¿cierto? Ella fue una persona muy
de la oración, muy entregada pues a esa persona con la que vivió tantos años. Y es ver que él murió primero porque pues el deseo de ella era haberse podido casar con este hombre, y él hace 7 años falleció y regresó a la iglesia y pudo estar esos 7 años como en esa comunión, en ese estar nuevamente dentro de la iglesia después de tantos años. Veo cómo lo hizo todo perfecto y cómo me usó a mí para llevarle ese sacramento. Entonces estoy como pues maravillada y agradecida porque era lo que tú decías, ¿cierto? Llevarle cuando ya nos dijeron en el hospital que pues con esta pandemia muchos sacerdotes salieron de los hospitales, y era ese poder estar en una comunidad y poder decirle a mi responsable, necesito un sacerdote, y ese sacerdote estar ahí. Eso fue maravilloso, de ver cómo este sacerdote llega con sus cositas, con su crisma, con todo eso. O sea, viví esto que todo que tú decías, y ya era en la extrema unción, porque ella realmente ya estaba intubada, ya la habían traído muy mal de su pueblo. De hecho, se le murió a mi sobrina prácticamente en el camino porque se le acabó el oxígeno. Fue un vía crucis prácticamente el que vivimos con mi hermana, pero me siento feliz de escucharte decir todo esto que decías, porque le pudimos dar este sacramento y estuvimos un momento feliz porque creímos que se podía aliviar, ¿cierto? Y que el Señor nos la iba a prestar otro momento, pero también todos éramos en oración esperando que se hiciera la voluntad del Señor. O sea, la voluntad de nosotros, obvio, era que nos la dejara, ¿cierto? Claro, muy bien. Pero siempre en oración decíamos que se haga tu voluntad, Señor, ¿cierto? Bueno, y muy pues bien, la voluntad perfecto. del Señor. Eso, muchas gracias, Oralia, por ese testimonio. ¿Alguien más? Hablemos del encuentro. Ese fue muy bonito, muy, muy bonito. Bueno, gracias. Profe, me pareció pues excelente, aprendí demasiadas cosas y sobre todo esa esperanza esperanzadora que pues que muchas veces no veíamos en este sacramento, y también su importancia y su relevancia pues como todos los sacramentos. Entonces me quedo como con toda la información sobre la importancia de este sacramento. Muy bien. Bueno, agradecerles entonces la participación como cada 8 días. Qué alegría verlos tan entusiasmados, tan deseosos de continuar con este proceso. Dentro de 8 días nos vemos con los sacramentos de servicio, sacramento del matrimonio y sacramento del orden sacerdotal. Feliz fin de semana y que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Igualmente para ustedes.